de sarcasmo, que yo lo he dicho, la parte de Granada, y después viene el despecho, que también es importante en esta parte, ¿no? Que está al final de los poemas, un poco del despecho, del no me quiere, ese juego, ¿no? Y nada, pues más o menos dividí el libro y la parte sobre un lecho de libros abiertos, que es la que hemos escuchado una muestra, que bueno, son poemas metaliterarios, bueno, poemas que hablan de la literatura relacionada con el erotismo. Sería... Bueno, esta cuestión que viene ahora la he planteado yo, y como yo tengo mucho rollo, como bien me critica José Luis, pues lo he hecho un poco más largo. Así que ahí voy, casi lo leeré porque la verdad, acordarse de todo, bueno. Me gustaría que hablásemos un poco no mucho, de lo dionisíaco en tu poesía. Y me remito a Nietzsche y su oposición, su contraposición entre lo apolíneo, que es lo perfecto, lo estático, y lo dionisíaco, que es lo imperfecto, pero también lo dinámico, lo móvil. Puestos en el tema, también me gustaría que habláramos sobre lo orgiástico. ¿Por qué esto es orgiástico? Vamos a ver. Yo, y lo hablamos en cierta ocasión, desde luego no entiendo como orgía solamente, que a lo mejor también 60 señores y 60 señoras allí. Eso son 120, macho. Que son, sí, son 120. Un poco tumultuoso. Bueno, sí, depende de dónde quepan. Bueno, lo orgiástico es lo mismo, pero en el sentido de ruptura con lo habitual, y también tú antes lo has hablado, con lo ritual, con lo que es regeneración de la naturaleza. Y por ejemplo, pues aquí en Granada tenemos un ejemplo clarísimo de la regeneración de la naturaleza, que es el palo de mayo de Alquife. En Alquife, y a principios de mayo, si no me equivoco, se monta un palo, se llena de petardos y se prenden fuego todos a la vez. El explotío que pega, bueno, eso es precisamente para animar a la naturaleza a que siga su ciclo. El temor del viejo ser humano, del viejo pipecántropo, era que cuando el sol empezaba a decaer hacia el solsticio de invierno, pues que ya no volviera a salir nunca más. Manera que tanto en el solsticio de invierno como el de verano había que animarlo. Otros, pues es el carnaval, las romerías. Las romerías eran para facilitar la fertilidad. Caramba, si lo que ocurría detrás de los matorrales, joder, allí así cualquiera, ¿no? ¿Es el erotismo una forma de romper con lo rutinario, además de un ritual que favorece la regeneración de la naturaleza? Sí, claro que sí, claro que sí. Y si el erotismo está unido a la poesía la verdad que tiene, recoge todas las sensaciones, las emociones, porque tienes que poner todos tus canales de recepción, ¿no? Todo entra en juego para poder expresar algo que es complejo, ¿no? Porque siempre se habla de que la poesía es lo emocional, lo que yo sentí hoy, lo que no, pero la poesía tiene mucho de mental, ¿no? De temas que tú estás trabajando, cosas que no te cuadran, como una reflexión filosófica, es como un pensar en voz alta, hablar con uno mismo o hablar con un oyente futuro. Entonces, al poner todo tu ser en eso, está el elemento dionisíaco presente, porque está la embriaguez, está el dejarse llevar. Entonces ahí está presente el elemento dionisíaco y renovador, ¿no? Sí. Sí. Marina, las palabras que usas en tus versos, que son una de las cosas que a mí me ha llamado más la atención, están llenas de sensaciones, de olores, de sabores, de colores, de texturas y de música. De música, bueno, no solo está en las palabras, sino en tu forma de componer esas palabras. Yo creo que tus versos tienen una especie de cadencia que es como si acunara tu brazo al lector como al ritmo de una barcarola. ¿Eso cómo se consigue? A ver, dinos el secreto. Bueno, yo creo que hay que leer mucho siempre, eso. Y sobre todo leer... Y copiarte, por ejemplo. No, leer de muchos autores para poder en algún momento encontrar tu ritmo, ¿no? Tu medida interna. Y yo me leo mucho en voz alta, así, lo que escribo me lo leo en voz alta. Yo hay una experiencia muy bonita, por ejemplo, cuando terminé de escribir El Relámpago, yo vivía en ese momento cerca del Sacromonte. Entonces me fui al Sacromonte, un sitio que no había nadie, a los barrancos, frente a los barrancos me senté y leí entero el poemario.
lo leí y se lo leí a ellos, ¿no? A los barrancos, ¿no? Porque quería ver cómo en el espacio, ¿no? Como si se sostenía en el espacio, la musicalidad, si funcionaba, y en ese momento sí me di cuenta de cosas que no había visto en otro momento. Ay, esto no cuadra, esto aquí sobra, este ritmo no está fallando, y para mí realmente me importa mucho la parte musical, la parte sonora, ¿no? De la poesía. A veces desecho palabras que me gustan mucho, pero me gustan muchísimo, y no las pongo porque no son bisílabos, como que Ángel siempre se ríe, me dice, porque yo le digo, uy, aquí necesito un bisílabo, pero que signifique esto, otro, y que no termine en acentuado en esto, tengo un montón de condiciones, ¿qué más quieres? Es decir, que hay palabras que la escojo con mucho cuidado, ¿no? Cosas que cambio, que pongo, porque me importa mucho la música, ¿no? De la poesía, ¿no? La parte fonética. Bueno, me importa que tenga un significado profundo, que tenga algo, ¿no? Que tenga hondura, pero también me gusta que acunar al lector, como tú dices, ¿no? Que se sienta envuelto, ¿no? en la palabra. En la cadencia. Sí, la cadencia, sí. La verdad que como latinoamericana me siento muy agradecida, ¿no? Porque he mamado de grandes autores desde pequeña, porque no solamente teníamos la influencia de España, ¿no? Con su generación del 27 al 98, sino también autores grandes, ¿no? Como Pablo Neruda, Gabriela Mistral, César Vallejo, que es una maravilla. Y además que lo leíamos con una naturalidad que no era algo que te imponían en el colegio, no porque tú querías, no porque era el ambiente muy propicio para la poesía. Quizás también al crecer en la dictadura, que se volvió a revalorar en el mundo de abajo, ¿no? Todo lo que era la canción de autor, bueno, Violeta Parra, todo eso que se había perdido, ¿no? Con Pinochet, pero nosotros seguíamos escuchándolo, ¿no? Porque añorábamos esa etapa, ¿no? Que nos quitaron, que nos cortaron, ¿no? Víctor Jara, todos esos grandes compositores, Quilapayún, Inti Illimani, que tenían letras fabulosas, ¿no? Que no solamente era la música, ¿no? Sino esa armonía de música y palabra, ¿no? Un ejemplo claro es Violeta Parra, ¿no? Que tiene textos maravillosos como Gracias a la vida, y que musicalmente también son una maravilla, ¿no? Creo que Miguel te quería preguntar algo sobre Violeta. Bueno, ya casi había borrado la pregunta porque realmente ya no, pero tenía lo has dicho. Pero luego tenía otra, porque iba a hacer dos a la vez, pero en vez de hacer dos hago una sola porque la segunda ya la has contestado, que es, aunque esta también has hablado una parte de ello, ¿qué parte de técnica, y lo acabas de confesar, creo yo, qué parte de técnica y qué parte de inspiración hay en tu poesía? Yo creo que siempre hay que tener todos los sentidos abiertos y dispuestos. ¿Sí? El poema no empieza cuando uno lo escribe, eso no empieza ahí. El poema empieza en la cabeza, mucho antes, porque a veces tú piensas que no estás escribiendo, pero estás recogiendo emociones, un gesto, estás recogiendo la mente sola, está trabajando, recogiendo información. Tú vas por ahí, parece que estás desatenta, pero estás atenta. Hay una parte inconsciente que está atenta. Entonces llega un momento en que algo te pasa o algo y te dispara y dices, ay, necesito escribir. Y sacas ahí la libreta y y sale un chorizo armado que tienes que cocinar, pero que dices, como yo, este chorizo, si yo no he pensado esto antes. Claro que lo has pensado, tu mente ha ido recabando información y lo ha ido transformando y ahí sale el poema. Después ya viene todo el trabajo que es largo, ¿no? De corregir, que esta palabra se repite, que esto no calza, pero es un proceso largo. Entonces, la parte de inspiración y la parte de trabajo, pues yo creo que están un poco a la par, porque si estás tú recogiendo información, pues bueno, eso es trabajo también, no tiene nada. No sé si era Becker, la fama es de Becker, pero parece ser que no fue él el que lo dijo, que ojalá me venga la inspiración, pero que me pille trabajando. Que pille trabajando, sí. Eso me parece que era Picasso. Oye, Marina, tú lo que no sabes es que te hemos pasado el guión de estas preguntas, pero que hay preguntas fuera de guión. Muy bien. Hay preguntas u otras cosas. Yo, por ejemplo, voy a leerte y luego tú me dices lo que quieras. Te voy a leer un fragmento de una crítica tremenda publicada acerca de el relámpago en la habitación. Dice así el crítico, son 3 líneas. Una celebración de la vida, una consagración de aquello que nos hace diferentes. Con un lenguaje poético a un tiempo velado y claro, Tapia consigue generar una musicalidad envolvente y construir un fantástico libro en el que el vuelo erótico no pierde ni un instante de hermosura.
Di algo, ¿no? Qué gracia, ¿no? Bueno, ya llevamos demasiado tiempo serio y para romper un poco con el ritmo de este, Ah, sí. vamos a sacar aquí, vamos a hablar de erotismo, pero así, con esto. No sé si allí lo veis. Yo sé. Está en El País de hace dos fines de semana y tenemos aquí lo que es un inodoro. Ah, No sé, a los de allí lo veis. sí. Un inodoro, pero es muy curioso el tema, el lema que hay aquí. Si todo lo lavamos con agua, ¿por qué no lo lavamos todo con agua? Fijaos, una cosa muy importante de este anuncio es que la cuestión erótica pues está hecha un tabú, ¿no? O sea, estamos hablando del culo. No, aquí no, bueno, ¿por qué no te lavas el culo con agua? Aquí hay una cuestión de No había tabú. caído. ¿Qué cosa? En otro anuncio se juega con el cuerpo, sobre todo de las mujeres, como además es una mercantilización, claro. Y en esta pues nos callamos algo, claro, todo lo que sea del aparato excretor pues no pega para decirlo. Entonces, creo que cuando otros anuncios juegan con el cuerpo y esto... ¿Tú qué preguntarías sobre esto del tema del tabú? La verdad es que creo que hay gente que abusa de las palabras. Entonces, sin necesidad alguna, sueltan palabras que se podrían haber evitado y que se habrían entendido perfectamente. Yo creo que en el anuncio hay un componente de tabú, pero hay un componente también de prudencia. Y esa prudencia también tiene su parte admirable, ¿no? Bueno, pero será por algo, ¿no? Porque sigue habiendo temas que son... Hombre, que claro. No va a poner ahí el culo, ¿no? Hombre, claro, yo perfectamente puedo decir que me he cortado las uñas, pero nunca se me ocurriría decir que me he cortado los pelos. Eso. Entonces, sí, claro que es un tabú, claro que es una realidad, pero si esa realidad se puede obviar, ¿por qué no? Bueno, mira, según Bataille, no sé cómo se pronuncia Bataille, ¿tú, Miguel? Bataille. Bataille. El erotismo es la negación de la norma al tiempo que ruptura el tabú. ¿El tabú es parte del erotismo o por el contrario es su negación? Bueno, para mí puede ser las dos cosas, ¿no? Porque al ser un tema tabú, es como cuando te prohíben algo, ¿no? Sí. Y más te gusta, ¿no? Tú más lo quieres, ¿no? Entonces uno puede utilizar algo que en teoría está velado y resignificarlo, ¿no? Es decir, dotarlo de algo, de un elemento para uno nuevo, lo que para uno significa esto. Por ejemplo, el erotismo, si uno lee El Relámpago, puede intuir qué significa para mí, ¿no? Que es la creatividad, la búsqueda, distintas cosas a lo mejor están presentes en ese libro, pero es porque yo el erotismo lo he resignificado, lo he compuesto según mi entender, ¿no? Entonces puede ser un tema tabú, sí, pero yo a lo mejor digo, bueno, lo asumo, pero lo resignifico, le doy otra vuelta de tuerca, otra cosa. Es que eso es la diferencia entre coger un tema tabú y darle la vuelta y sencillamente coger un tema tabú y convertirlo casi en una obscenidad, en una tontería absolutamente inútil. A eso me refería yo. Con permiso de la autora voy a destrozarle uno de sus poemas. Este es del primer libro que hemos citado ahí, ha estado proyectado ahí aunque nadie miraba allá las portadas de los libros. Se llama del libro 50 mujeres desnudas. Este poema se llama Derechos y deberes de la autora. A ver qué tal lo hago. Probadme, mordisquead mis pensamientos, los vicios, mis caídas. Es fácil bajar la cremallera de una mujer expuesta que se dona, mas no puedo aseguraros que lleguéis hasta mí, a la raíz del llanto o de la risa. Aún conduzco en medio de la niebla y es largo este camino de carteles por el que voy buscando mi morada. Me doy, pero me guardo. He aquí mi mercancía, dejadme que conserve algún secreto furioso entre los dientes. Por lo demás, leedme sin piedad. El poema pertenece, como se ha dicho, a 50 mujeres desnudas que antecedió a El Relámpago en la habitación, que se publicó aquí en Granada. Posteriormente, como he dicho antes, ya un inéditos, pero va a ser con poco tiempo, los poemarios Marjales de Interior y Botánica Fantástica sobre el tema de la naturaleza. Miguel, ¿entramos en Botánica Fantástica? Pues es un libro muy especial, en el que los poemas se hacen acompañar de ilustraciones. Háblanos de la génesis de ese libro, por favor.
Bueno, antes de botánica yo escribí el libro Marjales de Interior, que me trasladé a vivir a un pueblo de La Vega, que fue en Vaqueros, y viví ahí más de un año. Y bueno, pues me enamoré de esos paisajes abiertos, esos paisajes de Chopera, ¿no? Por donde transitó Lorca y escribió allí tantas cosas. Y quería rescatar yo ese ambiente de La Vega, del trabajo, de lo rural, de las estaciones, del paso del tiempo, de la relación del ser humano con la naturaleza. Y bueno, escribí un libro, pero que de alguna forma era una mirada más amplia, ¿no? a lo que era lo que es la naturaleza, una mirada más panorámica, ¿no? Pero después me apeteció ir hacia lo más pequeño, ¿no? Hacia lo más nimio, a los detalles. Y entonces ahí posar mi mirada en el peciolo, en lo más pequeño de la naturaleza, que son las estructuras, ¿no? Como la flor, ¿no? Las hojas, los árboles. Y entonces ahí se me ocurrió pues a escribir el libro Botánica Fantástica y quise además añadir otro elemento que era no solamente ahora hablar de la naturaleza pero con lupa, ¿no? Con microscopio, sino introducir el elemento fantástico, ¿no? Que además yo creo que es novedoso en poesía porque hay pocos libros que tratan el tema de lo fantástico unido al verso, sí. al verso, ¿no? Y sí. Era un homenaje personal, ¿no? Que las quería yo hacer también a Ángel. Y bueno, el libro, pues, hay distintos, por ejemplo, para ejemplificar la parte fantástica, ¿no? Está escrito un poema a un gato lecho, ¿no? También hay otro poema a un hombre de algas, hay otro poema escrito a los árboles que dan una sustancia blanca que parece leche, entonces la diosa árbol, ¿no? que da leche, llama amante el mundo. Bueno, hay un montón de animales relacionados con las plantas. También hay una brújula, la brújula Boscario, que encuentra árboles o bosques que están perdidos, ¿no? Entonces se cuentan historias, pero todo en clave de poesía, ¿no? Y también con mucha admiración por la naturaleza, mucha introspección, pero también añadiendo ese factor fantástico, ¿no? Entonces conjugué esas dos cosas. Se habla del jardín de las Hespérides, de jardines míticos. Y bueno, pues, ¿y las ilustraciones? Las ilustraciones, bueno, este es un libro de alguna manera cooperativo, ¿no? Porque he tenido, bueno, el gran placer de contar con las ilustraciones de nuestro amigo Guillermo, que se levante, por favor. Ahí está, ahí al fondo se va a ver alguna de las ilustraciones en la pantalla. Guillermo, por favor, levántate y recibe un aplauso. ¡Vamos! Pues Guillermo ha ilustrado el libro y la verdad yo me enamoré de unas ilustraciones que él mostró, de otro proyecto que él tenía, y cuando las vi digo, uy, esto sería fantástico para el libro que estoy escribiendo. Entonces le pregunté, le dije, ¿no me podrás ceder alguna de las ilustraciones para utilizarla en un libro que esto de planta? Entonces él me dijo, mándame los poemas. Y entonces él dijo, no, yo tengo que hacer algo a partir de eso, pero distinto, propio, para el libro. Y tuve el gran lujo de, vamos, no sé si son una veintena de ilustraciones. ¿Quiere hablar, Guillermo? Voy a decir algo. Sí. Yo me negué. Ahora, por favor, Marina, sonríe. Está todo dicho. No hace falta más. Bueno, sería recomendable que este libro haga hablar. Pero los libros no hablan por sí solos, entonces creo que hay algún voluntario que va a leer un poema, va a hacer un esfuerzo grandísimo en leer un poema de Marina. Que se vaya levantando, por favor.